Soy el abogado Álvaro Aguilar Ángel, abogado colombiano, licenciado en Derecho Español, especialista en Derecho Financiero de la Universidad de los Andes, especialista en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes, autor y coautor de libros de Derecho, magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Libre de Colombia. Acompáñame en estos capítulos de responsabilidad civil. La historia de la responsabilidad civil. La responsabilidad por el daño causado a otra persona viene desde los albores de la humanidad, cuando las tribus optaban por agredirse mutuamente, por castigo, por represión y por venganza. Esa era pues primitivamente la forma como se resarcían los perjuicios. Una tribu atacaba a otra tribu y esa tribu a su vez hacía lo mismo en represalia de lo que le habían hecho a ella. Posteriormente vienen las nuevas leyes sobre responsabilidad civil, como la ley de la ley Urakahina de Lagash, que junto con los edictos de su predecesor en el trono, en Metena, tratan diversos aspectos, entre ellos la remisión de deudas. Luego, el Código de Ur-Mamú, la primera recopilación con textos jurídicos de unos 30 artículos mal conservados, conocidos en la época del rey de la tercera dinastía de Ur y recopilado por su hijo Echulgi. Está redactado en lengua súmera y entre sus principios fija multas por daños o muerte causados a terceros. Se prohíbe el castigo y las mutilaciones y su indemnización era eminentemente pecuniaria. Sigue el Código de Lip Ustar en 1934, que obedece al nombre del quinto gobernante de la dinastía Ison-Lipit de Star, en los años 1934 a 1925 a.C. Este código precedió al Código de Hammurabi aproximadamente entre 200 años. Sigue las leyes Es-Uchuna en 1930, que consta de 50 artículos que comienzan con una tarifa de precios de productos como la cebada, el aceite y la madera. En estas leyes se legisla sobre la familia, la propiedad, las ofensas públicas e incluyó la ley del talión. Con el advenimiento de la dinastía Hammurabi en el año 2003 a.C., cae la tercera dinastía de Ur por las presiones de los elamitas y un grupo de pastores llamados amorreos fundan la dinastía del Imperio Babilónico. Dentro de ese Imperio Babilónico tenemos al sexto rey de nombre Hammurabi. Hammurabi era un guerrero nato, tomó provincias, regiones y fundó lo que se conoce hoy como un estado moderno. A raíz de que todos esos estados tenían su legislación propia, él lo que hizo fue recopilar todas esas leyes de todos esos estados para poder tener gobernabilidad. Y entonces se nació el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi es una recopilación de textos jurídicos. La importancia de este Código de Hammurabi, repito, es la recopilación de textos jurídicos. Allí la responsabilidad era meramente objetiva. La culpa era irrelevante. Que se debía demostrar era el daño causado para generar la responsabilidad. La ley del talión, conocida como la ley diente por diente y ojo por ojo, para significar igualmente que en la misma forma en como causa el daño, usted debe indemnizar. Disminuido el imperio babilónico, nace el nuevo imperio de los hititas, considerado en la época como un tercer imperio junto a Babilonia y Egipto. Los hititas fueron poco conocidos, o han sido mejor poco conocidos. Toman sus bases del Código de Hammurabi y toman las bases también de la ley del talión, pero no ya en forma tan exagerada como fue primitivamente la ley del talión. Luego viene el derecho romano, que hace un aporte importante a la responsabilidad civil extracontractual. Entre ellos tenemos la lex Aquilia, que entre otras cosas muchos doctrinantes aseguran que la lex Aquilia es sinónimo de responsabilidad civil extracontractual. Realmente la lex Aquilia no era ninguna ley. La lex Aquilia fue en su tiempo un plebiscito propuesto por el pretor o tribuno Aquilio, que vino a completar la ley de las 12 tablas. Se debe recordar que las obligaciones en la antigüedad se pagaban con la misma persona. ¿Se acuerdan el derecho romano? Que era la persona la que respondía, la propia persona era la que respondía por las obligaciones.
vino la Lex Poetelia Papira e impuso que no solamente era la ley de la propia persona la que respondía por la obligación, sino con sus bienes. Posteriormente viene el edicto de Rutiliano en el año 636, promulgado por el pretor Rotulio Rufo, e introduce la venta de bienes en subasta pública, que es lo que conocemos hoy como un remate de bienes y que todavía está en nuestro Código Civil tal y cual estaba en este famoso edicto de Rutiliano. Es importante señalar que termina ahí definitivamente las obligaciones que se debían pagar por la propia persona y ya las obligaciones se pagan de carácter pecuniario, es decir, con los bienes de la persona. Otro aporte importante en el derecho romano es la distinción de la diferencia en la responsabilidad civil extracontractual y la responsabilidad contractual. Esa diferencia se mantiene ahora y todavía nuestras altas cortes han mantenido el criterio de esas dos distinciones. Una cosa es la responsabilidad civil extracontractual y otra la responsabilidad civil contractual, especialmente en el aspecto probatorio. Así las cosas, con la ley del talión, que era una responsabilidad subjetiva, fue evolucionando. Luego viene la Lex Poetelia Papira y posteriormente con la Revolución Francesa vienen las teorías subjetivistas. Esas teorías subjetivistas de Hugo Grocio en el justnaturalismo nacionalista de ese entonces dieron lugar a la responsabilidad subjetiva y agregaron entonces el ingrediente de la culpa a la responsabilidad. Entonces tenemos ya una responsabilidad objetiva donde es irrelevante la culpa y una responsabilidad objetiva donde hay que examinar la culpa. Corolario del anterior, nace el Código Civil francés. Dentro de esas teorías subjetivistas, de ahí que el Código Civil francés es eminentemente subjetivista. Ese Código francés fue llevado al Código chileno y a su vez don Andrés Bello tomó el Código chileno para hacer nuestro Código Civil actual. Gracias por su atención.